Dicen que son grupos que fueron de la guerrilla de la FARC. Bueno, ustedes saben lo que ha pasado en buena medida con el proceso de paz de Colombia. Nosotros ayudamos al proceso de paz. Bueno, mis amigos, y damos inicio a esta información importante porque aquí el gran problema de Nicolás Maduro es que estaría forzando al gobierno estadounidense a que entren por él. Estados Unidos no considera una intervención militar, pero sí considera una acción tecnológica moderna y avanzada, la cual permite la captura de personas no deseadas y que además realizan actos que perjudican toda la región. Nicolás, al dejar que toda esta gente de Rusia y del Medio Oriente entren al país, lo que está haciendo es que se está sentenciando. Por lo tanto, el gobierno estadounidense no le quedaría de otra que entrar al país de Venezuela para sacar así a todos aquellos que estén causando problemas. Analistas afirman que es más fácil sacar a Nicolás Maduro que tener un conflicto grande con los del Medio Oriente. Por eso es que el almirante Craig Feller habría estado esperando una orden, señores, ¿para qué? Para actuar. Mientras que por otra parte, fuerzas de seguridad de Venezuela serían cómplices del ELN. Según la organización estadounidense Human, fuerzas de seguridad de Venezuela tendrían complicidad con el Ejército de Liberación Nacional. Un informe elaborado por la organización estadounidense HRW señala a las fuerzas de seguridad de Venezuela de ser cómplices de este grupo de liberación nacional en Colombia, en numerosos abusos contra la población civil en la zona de frontera entre Venezuela y el país colombiano. Estamos hablando de una situación de extrema brutalidad en la que participan policías y militares, supuestamente con el propósito de reducir la delincuencia. La delincuencia en Venezuela es cosa seria. Es uno de los países, junto con Honduras, más peligrosos, con más altos índices de homicidios en el hemisferio occidental. Sin embargo, el gobierno ha recurrido a la fuerza bruta para allanar propiedades y detener arbitraria y masivamente a personas que están alojadas en sectores humildes. Y como producto de estas tareas, en los últimos 6 meses del año pasado, según datos oficiales, murieron 245 personas. Según la organización, múltiples testigos, personas desplazadas y funcionarios humanitarios les confirmaron la alianza de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FAN y la Guardia Nacional Bolivariana GNB con este grupo colombiano y su participación en crímenes que incluyen asesinatos y desplazamientos forzados. La investigación incluye también visitas a los departamentos colombianos del Bichada y Arauca en febrero de este año y entrevistas con más de 100 personas, entre ellos desplazados, líderes comunitarios e indígenas, funcionarios judiciales, autoridades locales colombianas y representantes de organizaciones humanitarias y de derechos humanos, según esta ONG. Colombia, por su parte, acusa a Venezuela de disputarse el negocio de la droga con estos grupos. Lo que está claro y lo que evidencia es que hay una disputa entre 4 organizaciones por el mismo negocio criminal. Está el ELN, están las disidencias de la FARC, está la narcotal y por supuesto también el interés que tienen las fuerzas militares bolivarianas con respecto a ese negocio de narcotráfico. Según el gobierno, en enfrentamientos, nosotros hemos estudiado 20 de esos 245 casos y nos parece que la evidencia es sólida para sugerir que se trató más bien de ejecuciones extrajudiciales. La situación es muy grave y no hay realmente investigaciones ni nadie le rinde cuentas a las víctimas por estos hechos. Los enfrentamientos entre grupos armados en la frontera han provocado un aumento dramático de la violencia en los primeros meses de este año 2022, forzando a miles de personas a huir de sus hogares, de acuerdo con el documento avanzado por un medio de comunicación. La realidad, sin embargo, apunta hacia un tratado de paz fallido en Colombia y a la falta de presencia de ambos estados en Apure y Arauca. Apure es el estado más pobre de Venezuela. En Arauca, la crisis del débil proceso de paz propició que estos grupos impusieran su ley en el territorio. Con todo esto, la población de ambos lados de la frontera es la más perjudicada, especialmente la que huye de los enfrentamientos en el lado venezolano. El ejército venezolano ha sido también acusado por ciudadanos desplazados de atropellos a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales, hechos que investigará la propia Fiscalía venezolana. Décadas de tensión, de acusaciones mutuas, de desconfianza extrema, de relaciones diplomáticas fracturadas. Los venezolanos se están muriendo de hambre y su país está colapsando. Sus instituciones democráticas están siendo destruidas. Estados Unidos y Venezuela, dos países confrontados por la ideología, de pronto se volvieron a ver las caras. Hemos acordado trabajar en una agenda hacia adelante.
La guerra desencadenada por Rusia en Ucrania fue el telón de fondo para un hecho histórico. Funcionarios de la Casa Blanca llegaron a Caracas para debatir distintos temas, entre ellos el petróleo. Bien, y continuando con más noticias internacionales, tenemos que la mirada ambiental de las negociaciones en Venezuela. Con el desmantelamiento del Estado petrolero se han instaurado y ampliado actividades depredadoras como la minería informal e ilegal. La invasión rusa a Ucrania ha generado importantes cambios en la geopolítica mundial. La Alianza del Atlántico Norte se ha fortalecido y ha enfrentado, todavía con ostensible unidad de criterios, la agresión del Kremlin mediante sanciones financieras y comerciales de consideración. Un efecto secundario de este conflicto ha sido el incremento de la volatilidad en el mercado energético global y el consecuente resurgimiento de los intereses de la industria de hidrocarburos que venía en caída por la lucha contra los efectos del cambio climático y las presiones mundiales para alcanzar así una transición energética. Estos cambios se han sentido también en el país de Venezuela. Debido a la prohibición de que Estados Unidos importe crudo de Rusia, el gobierno de Joe Biden envió una comitiva oficial a Venezuela con la intención de reactivar las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición. En el centro de la iniciativa estaría el posible levantamiento de sanciones petroleras que facilitarían retomar inversiones de empresas también petroleras, que han estado estancadas, y el progresivo suministro de crudo al mercado estadounidense. Hasta ahora, el levantamiento de sanciones era interés exclusivo del gobierno de Maduro. Para un factor exógeno, la volatilidad del mercado energético global genera intereses similares en el gobierno estadounidense, que busca aliviar su suministro interno y mitigar las presiones alcistas de los precios en las estaciones de gasolina. En lo que respecta a Venezuela, el propósito del viaje que realizaron los funcionarios fue discutir una variedad de temas, incluida la seguridad energética, pero también la salud y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses detenidos. Estados Unidos busca restablecer las importaciones de crudo desde el país caribeño y Venezuela ya respondió el gesto, liberó a 2 ciudadanos norteamericanos encarcelados por el régimen de Maduro. Me pareció muy importante poder cara a cara conversar temas de máximo interés de Venezuela y del mundo. Venezuela, hasta ahora uno de los pocos aliados de Vladimir Putin en el mundo, volvió a conversar con su más férreo enemigo. Naciones que buscan sacar provecho de este nuevo punto de partida, para algunos una jugada de Joe Biden para dejar a Putin aún más solo. Y todo eso es para que Rusia finalmente se sienta una presión internacional, un aislamiento prácticamente global respecto a sus Está claro que Venezuela no tiene la capacidad de competir con el suministro de crudo ruso a escala mundial, y que incluso reemplazar el suministro exclusivamente en el mercado estadounidense requeriría de inversiones e importantes cambios, sobre todo al régimen de sanciones. La producción venezolana ha caído de manera pronunciada en el último lustro y ha dejado de proveer más de 1 millón de barriles diarios en el mercado global. En la actualidad, Venezuela produce alrededor de 800.000 barriles al día, menos de 1/3 de su mayor producción a finales de los 90. Pero ¿es posible que Venezuela supla a Estados Unidos el petróleo que no llegará desde Rusia? Este acercamiento no habría ocurrido si no hubiera una evaluación de que hay factibilidad tanto política, de voluntades, como también económica. No hay posibilidades de que Venezuela pase del 2,4 a alrededor del 14%, 15% de la producción mundial. Se quería compensar la producción rusa. En lo inmediato es prácticamente imposible que Caracas pueda aumentar de golpe la producción de petróleo, pero podría ser un punto de inicio que además permitiría a Venezuela aprovechar los históricos precios del crudo. No es llegar y echar a andar plantas petroleras de nuevo, pero queda un largo camino todavía de desempolvar, reparar, reponer, mantener y poner nuevamente activa esa capacidad productiva que sin duda está, pero va a tomar un tiempo. Una mirada poco explorada de la situación de la industria petrolera venezolana en el efecto medioambiental de su declive, más allá de la necesidad de acuerdos políticos para retomar la democracia y recuperar una senda de crecimiento económico. Es necesario volcar la mirada al ambiente y forjar que convoquen a una transición sustentable. La caída de la industria petrolera venezolana se asemeja a lo que se ha llamado una transición depredadora y se refiere a una caída no planificada ni deseada de la producción de hidrocarburos de un petroestado tradicional, incapaz de cuidar el origen de las rentas de las que vive. Sí, mis amigos, estas son las noticias del día.
La guerra en Ucrania abrió otra puerta insospechada en el actual orden mundial, el acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela.